Milei sigue aplastando a la inflación y llegamos a un nuevo mínimo en el año. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de este caso de estudio súper interesante en Argentina que han dado las políticas económicas austriacas de el presidente actual, Javier Milei, ¿no? Vamos a platicar acerca de cuál fue la inflación en este último mes de noviembre y qué es lo que podemos esperar de acuerdo a los pronósticos del mercado. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que entender es que lo que ha hecho Milei ha sido algo completamente espectacular, ¿no? Obviamente ha llevado también un dolor a corto plazo y era bastante lógico que tenía que haber una recesión económica o alguna especie de desaceleración o crisis económica, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes parar a una inflación, a una hiperinflación prácticamente como la que había estado viviendo en Argentina sin tener ninguna consecuencia negativa, ¿no? Es lo mismo en general cuando quieres lograr una meta a largo plazo, normalmente involucra cierto dolor o cierta incomodidad a corto plazo. Ejemplo clásico, quieres quedar fuerte, vas al gimnasio, ok, pues tienes que el dolor de levantarte temprano, tienes que ir, de pararte, de ponerte la ropa, de ir y obviamente el hacer el ejercicio puede causar dolor. De hecho, literalmente lo que estás haciendo es romper tus músculos para que crezcan más fuertes. Bueno, es un ejemplo muy claro y es algo bastante común en la vida, ¿no? No puedes tener tu pastel y comértelo, no puedes destruir la inflación sin que todo salga bien, ¿no? O sea, tiene que haber un efecto negativo y en este caso con la inflación, pues normalmente es una desaceleración económica importante que es la que ha estado viviendo Argentina. Ahora, los datos indican que la economía aparentemente va a terminar el año con un crecimiento del 0%, es decir, técnicamente no va a haber un decrecimiento. Vamos a ver qué pasa. Todavía no tenemos la información exacta, pero esos son los pronósticos. Entonces sería todavía algo más espectacular, ¿no? Que haya logrado básicamente vencer una hiperinflación sin tener una recesión económica. Sería algo genial. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo más probable es que en este caso no suceda. Ahora, ¿qué es lo que pasó con Milei? Porque es importante entender. El 2024 empieza con una inflación bastante alta, como pueden observar, del 20.6%. Ahora estamos viendo mes a mes, ¿no? Para que tengan una idea de la brutalidad de la inflación que había en Argentina. O sea, imagínate comprar algo de 100 pesos y el siguiente mes cuesta 120, ¿no? Es una locura. Y así sucesivamente todos los meses se vuelve una locura y una inflación que termina el año siendo más del 100%, ¿no? Entonces, imagínate comprar algo hoy y al día y al año siguiente tienes que pagar el doble por ello. Wow, la verdad es que es increíble lo que ha estado viviendo el pueblo argentino y ha sido algo sumamente complicado. Pero la política de Milei o lo que tiene que hacer Milei al inicio es acabar con los subsidios que está dando el gobierno, que eso lo hemos platicado en varias ocasiones, simple y sencillamente es inflación disfrazada, ¿no? Porque tú puedes un control de precios, tú dices, no, pues si esto cuesta 10, pues yo te voy a subsidiar 8 pesos, entonces a ti solo te cuesta 2, ¿no? Entonces, pues técnicamente dices, bueno, sí, pues no hay inflación, ¿no? Pero la estás pagando, el pueblo la está pagando, el gobierno lo está pagando y le está pagando imprimiendo más dinero que a la vez va a generar más inflación. Entonces se vuelve una especie de esquema Ponzi bien extraño, ¿no? Donde todo sale bien hasta que se acaba la danza, ¿no? Que es básicamente el principio del esquema Ponzi. El esquema Ponzi, para los que no saben, simplemente es una especie de fraude donde tú utilizas el dinero de los nuevos inversionistas para pagar los rendimientos de los viejos inversionistas, ¿no? Es básicamente similar a un esquema piramidal. Entonces, ¿qué significa esto? Que mientras tú sigas recolectando nueva inversión, pues sí vas a poder pagar los rendimientos de los inversionistas viejos. Pero si por alguna razón dejas de recaudar o no recaudas suficiente inversión, es cuando se vienen problemas y se cae todo el esquema, ¿no? Entonces, por eso es básicamente lo mismo que están haciendo acá, lo mismo también que hemos platicado de la seguridad social en los países europeos, ¿no? Es algo que sí, ok, puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo no va a funcionar. O sea, no hay ningún esquema Ponzi que haya durado bastante tiempo, ¿no? Siempre terminan explotando tarde o temprano, lo mismo con este caso, ¿no? Entonces, Milei obviamente quita esos subsidios inmediatamente, esto genera que la inflación que estaba atrapada en el sistema, pues salga a relucir, ¿no? Salga a relucir y por eso vemos las tasas altas de inflación mes a mes en el 2024. Sin embargo, lo que es súper interesante es lo que empieza a pasar a raíz de esta subida, ¿no? Viene esta subida que se da, pero luego vean los meses siguientes y es increíble. Pasamos del 20, luego en febrero un 13.2, marzo 11, abril 8.8, 4.3 mayo, luego sí 4.6 junio, como parecía que se está estabilizando, julio 4%, agosto 4.2, septiembre 3.5, octubre 2.7 y ahorita en noviembre 2.4%. Es algo increíble lo que se está haciendo, porque ya una inflación, si mantenemos esta inflación y suponemos que la logran mantener el próximo año del 2% mensual, estás hablando de una inflación que va a terminar siendo anual del 20%, 24%, 30%, que es una brutalidad comparado con la inflación anual que había estado teniendo Argentina, que era básicamente el 200%, ¿no? Entonces, sería un súper logro si de verdad lo logra
Javier Milei y logra poner fin a esta situación tan complicada para el pueblo argentino, porque la gente tiene que entender que la inflación, al fin y al cabo, es un impuesto que pone el gobierno, si lo quieres ver, para todos de la misma forma y obviamente afecta siempre a los que menos tienen, ¿no? Entonces es un impuesto, perdón, bastante malévolo, me atrevería a decir, ¿no? Malévolo, porque siempre afectas más a los que menos tienen y eso es algo, pues sí, es algo completamente inhumano en mi opinión, ¿no? Pero bueno, el punto de acá es que nos viene el 2.4 y se pronostica que diciembre llegue en el 2%. Ojalá que así sea, sería un super logro. Y si lo comparamos año con año, pues sí, todavía ha estado viendo un montón de inflación, porque lo estás comparando contra el año pasado, ya hay una inflación acumulada bastante importante, pero vemos cómo estos números también han estado bajando de manera radical conforme el efecto se estabiliza, llegando a noviembre a un 166%, que sí, sigue siendo un montón, pero, insisto, si anualizamos y logran mantener esta inflación mensual del 2%, estaríamos hablando de que terminarían el 2025 una inflación del 30%, un poquito menos, un poquito más, lo cual, vuelvo a insistir, sería una brutalidad y un logro increíble de parte del gobierno de Javier Milei. Es súper interesante ver lo que está haciendo Milei, es súper interesante ver las políticas que ha estado tomando, pero también es muy interesante ver cómo se ha visto o se ha forzado o se ha visto forzado a no implementar todas sus políticas económicas de golpe porque no lo aguantaría el país. Y poco a poco ir sacando estas políticas conforme se va estabilizando la moneda, ¿no? Entonces, algo bastante interesante. El tipo de cambio también creo que va por buen camino y va a llegar un momento donde van a poder soltarlo al mercado, lo cual va a ayudar bastante, bastante a la economía argentina. Y yo espero que 2025 sea un año altamente productivo para la economía argentina, ¿eh? O sea, no se les haga nada raro que vean crecimientos en el GDP muy importantes de Argentina. Y yo creo que si Milei logra esto, logra el crecimiento económico, logra destrozar la inflación de una vez por todas en Argentina, va a ser reconocido como uno de los presidentes más importantes de nuestro siglo, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿eh? Y esto es muy interesante porque puede ayudar de manera importante a que otros países volteen a ver a Argentina, vean lo que están haciendo y si funciona lo copien, ¿no? Porque, insisto, si funciona es algo que se debe implementar en toda Latinoamérica, sobre todo en países que tienen graves problemáticas inflacionarias, ¿no? Digo, en México lloramos con una inflación del 5 o 6%, que sigue siendo una inflación alta, pero no es nada comparado, insisto, a la inflación anual que ha estado teniendo Argentina del 100, 200, 300%, ¿no? Entonces, creo que las políticas económicas de Milei son un caso de estudio súper interesante y es una oportunidad que por fin tenemos de poder ver cómo pasando de un sistema comunista slash socialista a un sistema más abierto, más capitalista y con las políticas económicas austriacas, podemos dejar libres a los mercados y generar un crecimiento económico para todos, ¿no? Eso lo vamos a ver si funciona. Insisto, este es el primer año, siguiente año va a ser súper interesante y 2026 todavía más. Esto por el video de hoy, le vamos a seguir dando seguimiento al canal, nos vemos en el próximo.